El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus autores. Alma de Mujer Internacional Más. Cada domingo, Alma de Mujer Internacional Más acerca tu hogar, casos de éxito, profesionales de alto nivel, la realidad nacional. Desde Alma de Mujer Internacional Más, formamos personas libres y con criterio para fomentar una sociedad igualitaria y feliz. Porque somos un género, somos mujeres. Bienvenidos. Bienvenido, bienvenida al programa Alma de Mujer Internacional Más. Hoy disfrutando de su compañía, me imagino que ya está disfrutando de un cafecito o un chocolate con el pan de yemas riquísimo, único de Quetzaltenango. Pues déjeme decirle que hoy tenemos un programa espectacular porque nos acompañan dos personajes de nuestra sociedad guatemalteca, dos personas que se han tomado algo muy importante, y es que se han tomado ese compromiso social de poder salir adelante a través de la política. Hoy el tema es formación política ciudadana. Así que pues ya tenemos la plataforma lista y usted como parte del programa pues puede llamarnos, puede enviar sus comentarios o sugerencias a los teléfonos que aparecen en pantalla. Déjenme presentarles a Alex Pérez. Él es estudiante de Ciencias Políticas, un joven, la verdad es que un joven ejemplar para nuestra sociedad quetzalteca, que le gusta mucho trabajar en coordinaciones y está como coordinador departamental del movimiento Semilla. Así que Alex, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidas, compañeras. Buenas noches, a mi compañera Cristi también. Buenas noches a todos. Buenas noches en casa. Queremos aclararles que el programa de hoy es específicamente para educar en política, para tener un poquito más de conocimiento a la hora de ejercer ese derecho tan importante y tan impactante también en las sociedades y en la realidad del país, que es el derecho al voto. Y para ello pues hemos traído a diferentes expertos con diferente posicionamiento probablemente, y queremos que escuchen de boca de ambos algunas de las preguntas que nos van a dar esa formación. Insistimos, hoy no es un programa en propaganda para hacer propaganda política, es un programa para educar y que usted desde casa saque sus propias conclusiones y vayamos todos a ejercer el derecho a voto con criterio para hacer los cambios, ¿verdad?, que se necesitan y para hacer útil esa iniciativa que todos como ciudadanos tenemos en un país. El invitado que tengo el gusto de presentarles es don Rocael Sum. Él tiene una formación de pedagogo, de estudios, pero su ejercicio profesional ha sido durante, me parece que me dijo 27 años, profesor de español aquí en Xela, y aparte ha sido expresidente y actual miembro del Comité Cívico Xeljú, de aquí de Quetzaltenango. Entonces, Rocael, gracias por habernos tomado la invitación en Alma de Mujer. Va a ser interesante escuchar todas esas aportes que nos quieras dar, siempre con ese enfoque formativo para la audiencia. Y vamos a empezar, quizá, compañeras, con una pregunta, en este caso, pues para los dos, empezando por Rocael. ¿Qué considera, Rocael, que debe saber el ciudadano de política para poder votar con conocimiento suficiente? Muchas gracias, Cristina, por la invitación. Sara María, Alex, Leti, por esta forma de poder proyectarnos a los televidentes, porque es importante pues que los que van a ejercer su derecho a elegir en las próximas elecciones sepan cómo elegir, precisamente porque el sistema nos ha enseñado a votar únicamente, ¿verdad? En una mesa electoral, pero no nos enseña a elegir a la persona más idónea. Entonces creo que como punto inicial es que el ciudadano tiene que informarse, y esta información tiene que llegar directamente o del Tribunal Supremo Electoral o bien de los mismos partidos políticos. Pues parte de lo que significa educación en política es que cada uno de nosotros como guatemaltecos conozcamos cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos, y parte del conocimiento de nuestros deberes y derechos se lleva a cabo a través de la educación. Entonces,
para empezar a educarnos sobre partidos políticos, queremos hacerle la pregunta a Alex Pérez. Alex, ¿cuáles son las ideologías políticas actuales en Guatemala y cuáles son los partidos políticos actuales en nuestro país? Bueno, es interesante cuando hablamos de ideologías, porque la ideología regularmente lo que hace es encasillar a una persona, a un grupo, y no necesariamente ese tiene que ser el camino. Por ejemplo, tenemos alrededor de 30 partidos políticos y queremos encasillar entre A y B. Cuando nosotros encasillamos a la sociedad entre A y B, pasa justamente lo que se ha hecho mención con anterioridad, y se da el efecto de la crítica, el descalificar al adversario político, y en ningún momento se hablan de las propuestas políticas que se necesitan para un país como el guatemalteco, recordando que es un país plural, ¿sí? Entonces, si tenemos 30 partidos políticos, 28 partidos políticos, ¿por qué queremos encasillarlos en A y en B? ¿Sí? La realidad nos dice a nosotros como ciudadanos que todos están en la misma dinámica, ¿sí? No vemos una oposición, y eso es lo que la ciudadanía tiene que tomar en cuenta, ¿verdad? No hay una oposición. ¿Por qué? Porque todos al final, cuando llegan ahí, empiezan a obedecer a sus intereses particulares. Entonces, ideología en Guatemala, hablar de ideología es volver a retroceder y volver a hablar de las causas probablemente que dieron origen a un conflicto que hoy en Guatemala sigue sin superarse. Entonces, hoy tenemos que hablar de una visión de país en la que nos tenemos que sentar todos a ver qué es lo que se necesita, ¿verdad? No podemos hablar de una ideología si no hablamos de una ética política, que es lo que realmente se necesita, no solo de los candidatos o de las personas que participan en elecciones, sino también de las personas que son funcionarios públicos, porque al final de cuentas ellos son los responsables de darle vida a un Estado como el que nosotros actualmente tenemos. Y una cosa importante acerca de lo que usted está diciendo es que parte de la educación en política es el hecho que nosotros como ciudadanos en algún momento también podemos tener la capacidad y la responsabilidad de llegar y fiscalizar de alguna manera a los funcionarios públicos, que es justamente lo que usted nos está contando ahorita. Efectivamente, cuando decimos anulemos las ideologías por ahora y preocupémonos por el país, es empezar a ver cómo se están invirtiendo nuestros impuestos, en qué se están gastando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Porque es el gasto público, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos ahorita, tenemos un estado de calamidad, se han aprobado 250 millones y se quería hacer un préstamo por parte del Congreso. La pregunta es, ¿a dónde se están yendo esos recursos económicos? ¿Están llegando realmente a la población? ¿Cuánto de eso se está invirtiendo? ¿Sí? Y hoy tenemos la facilidad de los medios alternativos de comunicación, como son las redes sociales, el internet, que nos permiten tener una información más ágil, ¿verdad? Más fluida, efectivamente. Y eso, al final de cuentas, tenemos que ser nosotros los garantes de que nuestro Estado, por ahora, que por ahora no funcione, que sabemos que en estos procesos electorales que vienen, la población estará muy atenta a los actores políticos, a las figuras políticas y a esos caciques que durante años han mantenido el poder. Entonces, eso nos va a ayudar o nos permitirá a tomar mejores decisiones. Muy interesante el tema, realmente. ¿Cuál será nuestro papel como ciudadanos guatemaltecos viviendo en una ciudad, en un pueblo, en una comunidad o en un país? ¿Cuál será el suyo? ¿Será que es parte de la política? Vamos a regresar después de este corte comercial. Porque de tu belleza nace mi fama. Salón de belleza Debbie se pone a tus órdenes. Con rayitos, luces, tintes, permanentes, uñas acrílicas, planchado de cejas, rizado de pestañas y mucho más. Planchado express 25, depilación con cera 20. Estamos ubicados en Tercera Avenida 10-03 de la zona 1. Los esperamos.
Hospital San Rafael. ¡Bienvenidos! La gran experiencia que ha acumulado a lo largo de los años lo posiciona como líder en el cuidado de su salud. Hospital San Rafael, toda una vida al cuidado de la vida. Un lugar en el corazón de Xela donde nace la vida. Si buscas un lugar para dar a luz a tu bebé, en Hospital San Rafael te esperamos. 9ª calle 10-41, zona 1. Emergencias 77 61 44 14. Te recomendamos hacerte el autoexamen de mama una vez al mes. Si en este encuentras nódulos o irregularidades, en Clinifem te podemos ayudar. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Bienvenidos al Laboratorio La Fe. Queremos informarles que nuestras instalaciones están situadas en 12 Avenida C-14, Zona 1, esquina Puesta Alex. El Laboratorio Clínico La Fe cuenta con equipos automatizados y métodos altamente sensibles y específicos para ser pioneros en nuevas pruebas y atenderlos en forma rápida y eficiente y cordial. Así también tenemos un estricto programa de control de calidad. Para servicios de emergencia, por favor llamar al PBX 7794-3232. Laboratorio Clínico La Fe ha sido pionero durante 22 años con una buena atención y un mejor servicio a nuestros pacientes, que es a quienes nos debemos. ¿Les preocupan los riesgos que pueda tomar su hijo adolescente? ¿Sienten difícil comunicarse con él? Puedo ayudarles. Les atenderé en mi clínica de la zona 1, en la 4ª calle delante de Claro o a la vuelta del Colegio Avances. Mi nombre, Cristina Cabaleiro. Les espero. ¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. Señorita, bienvenida a Pastelería Ríos. Disculpe, ¿qué pasteles me ofrece para regalar? Le ofrezco pasteles fríos, tradicionales y en fondant. También le ofrezco pasteles personalizados con su nombre, leyenda y con la foto o una caricatura si usted desea. También ofrecemos para bodas, 15 años y graduaciones. Los esperamos aquí en Pastelería Ríos. Estamos viendo el proceso de lo que es el picado de perejil para la longaniza. Esto es fundamental, ya que esto le da otro sabor a la longaniza. Ahorita estamos viendo lo que es como el raleo de la carne. Tanto la cebolla como el chile van al proceso del molino. También es picado junto con la carne. Ahora pues estamos en el proceso del llenado de lo que es el chorizo. La tripa también es 100% natural de cerdo, para luego sacar los tamaños diferentes. Somos Embutidos Vilma, una empresa 100% quetzalteca.
continuar con nosotros en su programa Alma de Mujer Internacional Más. Y el día de hoy estamos hablando de un tema bastante interesante y que verdaderamente viene a tocar la sensibilidad de cada uno de los guatemaltecos. Y estamos hablando de formación ciudadana. Cuando una persona está formada en política y tiene la propia intención de autoformarse, va a encontrar interés en la distribución del poder para todos, que era lo que hablábamos, una distribución de poder dentro de la población, pero también hay otra situación que va a suceder y es que vamos a tener oportunidades organizadas para todos los guatemaltecos, que son situaciones que hoy en día tal vez no se estén dando en igualdad, porque muchos de nosotros como guatemaltecos desconocemos mucho en educación, en política. Entonces, parte de que nosotros podamos exigir esas oportunidades se basa también en que empecemos a formarnos en política. Pero es muy importante también reconocer la historia de nuestros gobiernos anteriores y cuáles han sido sus influencias positivas o las acciones positivas que han tenido para nosotros como guatemaltecos. Y esa sería nuestra pregunta, Alex. ¿Cuáles han sido, a tu punto de vista, los gobiernos que han tenido más acciones positivas para nosotros los guatemaltecos? En general vamos a decir que en cada gobierno ha tenido sus aspectos positivos y negativos. Nos vamos a enfocar en los aspectos positivos. Como joven me gustaría decir que uno de los aspectos más positivos fue la aprobación o el momento en que se llevó a cabo firmar los convenios con Naciones Unidas para que la CICIG pudiera hasta cierto punto desarticular a los diferentes grupos organizados que se encontraban en las instituciones públicas y que al final de cuentas eran estos actores, la SIAC, como se denominan, que actuaban detrás del poder político, ¿verdad? Ese es un hecho importante que hoy nosotros como ciudadanos vemos el resultado de esas acciones políticas que se dieron en el gobierno de Oscar Berger y que han favorecido a la ciudadanía, que han creado un despertar que ha llevado a la participación ciudadana de diferentes actores, dando como resultado un mayor compromiso a la construcción de un mejor país. Ese es como primer punto. Como segundo punto, podríamos también mencionar, creo yo, la ley de descentralización. Una ley importante para el país porque las características que tiene Guatemala son diversas en sus regiones, ¿sí? Entonces, esto nos va a permitir a largo plazo, en la medida en que las instituciones se fortalezcan, y es que ese es ahí lo importante, nos permitirá tener políticas públicas acorde a las necesidades geográficas que necesita o que tiene el país. No podemos estandarizar toda la política del Estado, sino al contrario, tenemos que crear políticas de acorde a las necesidades de la población o de las áreas en las que se pretenda trabajar, por ejemplo. Otra acción, considero yo importante también, es en el gobierno del señor Colón, muy criticado, muy cuestionado, como todos, fue el tema de la solidaridad, ¿sí? La solidaridad vista desde el punto de vista en que para una necesidad concreta se plantea una solución que desde mi punto de vista tenía que ser a corto plazo, que era la ayuda, asistencia social a las comunidades o a la población más vulnerable del país, ¿sí? Esto nos hubiera dado como resultado la disminución de la desnutrición y mejorar esos índices que a nivel internacional, la verdad, nos dejan con un mal sabor de boca. Considero yo que esos son aspectos importantes o relevantes. Y después, con todo lo malo que ha pasado, tenemos el plan Catún 32, que nos puede dar una línea o una ruta de acciones que podríamos tener o que tendrían que tener los gobiernos para generar ese desarrollo, no desarrollismo, el desarrollismo es el económico, el desarrollo es mejorar las condiciones de vida de la población, eso es algo muy importante, y considero que esas acciones que se van dando en cada gobierno ha hecho un aporte, una suma. Ahora, el problema es que nosotros como ciudadanos no estamos exigiendo eso. Y ahí es donde los funcionarios públicos se desentienden del asunto.
Y don Rocael, desde su punto de vista y su visión y su experiencia política, ¿cuáles serían las acciones, políticas públicas o partidos que han sido más determinantes positivamente para el crecimiento de Guatemala en calidad de vida? No en crecimiento económico, sino en calidad de vida de la mayoría de la sociedad. Yo quiero hacer un poco hincapié en datos históricos. Por ejemplo, siempre he pensado, analizado que la época de 1944 al 54, que marca el principio y lamentablemente el fin, ¿verdad?, de políticas públicas que beneficiaron a las mayorías, ¿verdad?, con el gobierno del doctor Juan José Arévalo, doctor en educación. Él pues fue el que propició la ayuda social desde diferentes puntos, por ejemplo, la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la autonomía del deporte, la autonomía de la universidad, a las municipalidades, el código laboral, entre otros, que vinieron a ver a la población como la forma de poderles asistir socialmente, ¿verdad? Entonces esto marcó de alguna forma el principio de un beneficio social. Y seguidamente con el coronel Jacobo Arbenz, que continuó la línea política de su predecesor. Entonces, pues sí, miraron esos resultados, ¿verdad? Lamentablemente, en 1954, la intervención de los Estados Unidos echó al traste todo esto, ¿verdad? Desde esa época, 1954, hasta 1986, ha existido una seguidilla de gobiernos que solo se han preocupado por satisfacer los intereses de esas roscas que siempre los han rodeado, ¿verdad? No ha habido, digamos, en la elaboración de políticas públicas que intervengan, por ejemplo, líderes sociales, las comunidades indígenas, pues que no son atendidas, no son escuchadas. Yo siempre he creído que la ideología manifiesto como una ideología mía, es la reivindicación de los pueblos indígenas. Lo vamos a ver en el siguiente segmento. Vamos a hablar de las críticas a los gobiernos, pero positivo, ¿destacaría algo más? ¿Puede algún otro gobierno ha hablado de los ¿Ves? Yo creo que lo que yo tengo que valorar también, que en 1985 se creó el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Es una institución que le ha venido a dar credibilidad a los procesos democráticos. ¿Quién fue el partido? En 1985 estaba el gobierno de facto de Mejía Víctores, ¿verdad? Que a través de la Asamblea Nacional Constituyente crearon esta entidad que ha venido a darle de verdad una certeza a los procesos democráticos, porque antes de esto todo se fraguaba en los fraudes, ¿verdad? Que le daban preferencia y le daban el triunfo a gobiernos militares. ¿Y de qué ideología era este gobierno para acabar? Era militar. O sea, también hacen sus aportes de repente útiles. Eso va un poco en la línea de lo que decías. Por lo menos se han dejado llevar por esa presión, porque ha habido presión también internacional en ese aspecto, ¿verdad? De repente. Porque si hubiera sido, digamos, por parte de ellos, no lo hacen, ¿verdad? Presión internacional. Sí, la verdad es que pues el programa está muy bueno. ¿Qué dice usted? ¿Qué tal si se le antojan unos choricitos así doraditos? ¿A ustedes no se les antoja? Podría ser. Bueno, en Embutidos Vilma pueden encontrar. Vamos a regresar después de este corte comercial. Hospital San Rafael. ¡Bienvenidos! La gran experiencia que ha acumulado a lo largo de los años lo posiciona como líder en el cuidado de su salud. Hospital San Rafael, toda una vida al cuidado de la vida. Un lugar en el corazón de Xela donde nace la vida. Si buscas un lugar para dar a luz a tu bebé, en Hospital San Rafael te esperamos. 9ª calle
10-41 zona 1. Emergencias 77 61 44 14. Te recomendamos hacerte el autoexamen de mama una vez al mes. Si en este encuentras nódulos o irregularidades, en Clinifem te podemos ayudar. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Bienvenidos al Laboratorio La Fe. Queremos informarles que nuestras instalaciones están situadas en 12 Avenida C-14 Zona 1, esquina opuesta Alex. El Laboratorio Clínico La Fe cuenta con equipos automatizados y métodos altamente sensibles y específicos para ser pioneros en nuevas pruebas y atenderlos en forma rápida y eficiente y cordial. Así también tenemos un estricto programa de control de calidad. Para servicios de emergencia, por favor llamar al PBX 7794-3232. Laboratorio Clínico La Fe ha sido pionero durante 22 años con una buena atención y un mejor servicio a nuestros pacientes, que es a quienes nos debemos. ¿Les preocupan los riesgos que pueda tomar su hijo adolescente? ¿Sienten difícil comunicarse con él? Puedo ayudarles. Les atenderé en mi clínica de la zona 1, en la cuarta calle delante de Claro o a la vuelta del Colegio Avances. Mi nombre, Cristina Cabaleiro. Les espero. ¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. Señorita, bienvenida a Pastelería Ríos. Disculpe, ¿qué pasteles me ofrece para regalar? Le ofrezco pasteles fríos, tradicionales y en fondant. También le ofrezco pasteles personalizados con su nombre, leyenda y con la foto o una caricatura si usted desea. También ofrecemos para bodas, 15 años y graduaciones. Los esperamos aquí en Pastelería Ríos. Estamos viendo el proceso de lo que es el picado de perejil para la longaniza. Esto es fundamental, ya que esto le da otro sabor a la longaniza. Ahorita estamos viendo lo que es como el raleo de la carne. Tanto la cebolla como el chile van al proceso del molino. También es picado junto con la carne. Ahora pues estamos en el proceso del llenado de lo que es el chorizo. La tripa también es 100% natural de cerdo, para luego sacar los tamaños diferentes. Somos Embutidos Vilma, una empresa 100% quetzalteca. Porque de tu belleza nace mi fama. Salón de belleza Debbie se pone a tus órdenes. Con rayitos, luces, tintes, permanentes, uñas acrílicas, planchado de cejas, rizado de pestañas y mucho más. Planchado express 25, depilación con cera 20. Estamos ubicados en Tercera Avenida 10-03 de la zona 1. Los esperamos.
Gracias por continuar con nosotros en su programa Alma de Mujer Internacional Más. Y el día de hoy estamos hablando de formación ciudadana. Y es importante formarnos en política por varias razones. Una de ellas, porque vamos a ejercer un voto libre de manipulación, vamos a ejercer un voto o una participación política libre de la seducción de la propaganda de los partidos políticos, y además de eso vamos a ejercer un criterio, vamos a emitir una opinión libre de manipulación, que esas son aspectos sumamente importantes que como ciudadanos cada uno de nosotros debería de portar y tener la libertad de poder ejercer el ejercicio ciudadano que cada uno tiene la responsabilidad de hacer. Para haber llegado yo a decir esto, también vamos a considerar que muchas de las críticas de nuestros gobiernos actuales es que están actuando mal, que están haciendo las cosas de una forma negativa. Pero vamos a hablar con Alex en este momento de la historia de nuestro país. ¿Cuáles han sido aquellas políticas que realmente en los gobiernos anteriores han venido a afectar a los guatemaltecos como ciudadanos de este país? Bueno, anteriormente habíamos visto aspectos positivos que como hemos dicho, en el proceso histórico de nuestra vida democrática se han tenido conquistas, ¿sí? Hoy emitir este tipo de opiniones nos da cierta calma, tranquilidad. Esto no se hubiera podido realizar en los tiempos de las dictaduras. Eso es importante. Si hay un proceso, hay un camino que poco a poco se ha ido haciendo. Hablando de los aspectos negativos, volvemos nuevamente con gobiernos específicos. Por ejemplo, la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Eso es importante resaltarlo, porque para el caso de Guatemala no vemos el reflejo en el país de esos beneficios que trajo un tratado como este, ¿sí? Al contrario, hemos visto que eso le permitió a las grandes industrias internacionales, principalmente a las norteamericanas, a imponer su agenda y a tener una ley más flexible. Sí, y eso, en este sentido, seré muy crítico en decir que las mineras en específico, yendo a un punto directo, han sido las más beneficiadas en este caso, ¿verdad? Sí, no es posible que tengamos lo máximo un 5% de regalías cuando las ganancias han sido enormes. Y hay una conflictividad social que se evidencia, que ha estado ahí presente, a la que por miedo a veces, por el pasado, hemos decidido no verla, hemos decidido voltear la mirada y desentendernos de la problemática. Por otro lado, así como también se puede decir ese aspecto negativo, porque sí es negativo, también se puede hablar de otros gobiernos que sus acciones fueron buenas, pero que en el camino se fueron desvirtuando. Y para eso vamos a hablar del clientelismo político, que es lo que nos ha dado el resultado que hoy tenemos en la administración pública. ¿Por qué los funcionarios públicos tienen que llegar a las instituciones a robar? ¿Sí? Porque han asumido grandes deudas por el clientelismo político que han tenido que usar para poder alcanzar sus objetivos electorales, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda esa ayuda que en un principio fue buena, se convirtió al final en un mecanismo de manipulación, que muy bien lo dijeron hace un momento, y que se convirtió en eso, manipular a la sociedad o a los grupos más vulnerables del país, dando como resultado un clientelismo político, una demagogia política, en donde las propuestas perdieron un gran valor. ¿Sí? Entonces, al final de cuentas, ¿qué tenemos? Gobiernos como los que tenemos ahora, ¿verdad? ¿Sí? Ese es el resultado de acciones concretas, de actores específicos que han dado como resultado una decadencia de la administración pública. Y precisamente para romper este clientelismo que menciona Alex político, que al final es dejarse usar, ¿verdad?, o influir por un partido político que en el último momento en su campaña promete al corto plazo dar víveres, promete al corto plazo de repente desplazamientos o comida para un día, y a cambio ese voto, ¿verdad?, pues como moneda de cambio. Entonces ahí estamos generando pues una rueda de dificultad para verdaderamente votar desde, como decía Sarita, desde la libertad y desde ideas políticas que consideremos que van a ser útiles, y eso se extrae
desde conocer los partidos y votar libremente tras conocer qué es lo que me ofrece cada uno, leyendo un poquito de ellos, viendo programas como el que tenemos hoy, leyendo de política, teniendo un pequeño criterio. Entonces rompamos el clientelismo político y vamos a ver ahora, Rocael, cuáles serían, desde tu punto de vista, los aportes negativos de los gobiernos desde un vistazo a la historia hasta los actuales. Lo más negativo que se ha hecho. Bueno, tal vez hablar de los gobiernos desde 1986 hasta el actual sería tener 2 o 3 programas, ¿verdad? Sí, porque es larga la historia, ¿verdad? Y para agregar un poco con respecto a lo que decía Alex, un aspecto negativo es en los últimos 2-3 gobiernos la consulta a las comunidades para saber la decisión de estas sobre la ubicación de una compañía explotadora de minerales se ha manipulado, ¿verdad? Entonces yo veo eso como un aspecto negativo que no ha dejado que las comunidades autodefinan su propio destino, ¿verdad? Lo que decía Alex con respecto a las mineras, por ejemplo, en San Marcos hubo una compañía minera que ya terminó su licencia, ¿verdad? De regalías al Estado le estaba dando un 5%. Esta compañía es de origen canadiense y cuando esta compañía comenzó sus operaciones en Canadá precisamente, tuvo que pagar 50% de regalías al Estado canadiense. Entonces, esta es una analogía que nos ubica en cómo es que el sistema de justicia en Guatemala también no está estructurado de acuerdo para llevar a cabo lo que dice el artículo 1 de la Constitución Política de Guatemala, ¿va? Que es el de llevar bienestar común a la población. Entonces pareciera como que el sistema de justicia también está cooptado, ¿verdad? Para satisfacer los intereses de quienes históricamente han ostentado el poder, ¿verdad? Entonces yo remarco esta cuestión de las mineras como un aspecto negativo que no le ha dado a las comunidades una opción a encontrar ese desarrollo, pero ese desarrollo no verlo como obra gris, ¿verdad? Porque ese es el desarrollo para las grandes empresas. El desarrollo va algo más integrado a educación, salud, inclusión, oportunidad, etcétera, ¿verdad? ¿Para qué? Para darle una cobertura a las comunidades indígenas y no indígenas también, campesinas, por ejemplo, que han sido pues olvidadas, ¿verdad? Y que yo vuelvo a insistir en eso porque es una realidad. Solamente existen cuando hay un proceso eleccionario, pero después nuevamente son invisibilizadas. Entonces yo remarco algo así, esto como algo muy, muy general, ¿verdad? Bueno, bastante interesante el tema. La verdad es que nos gustaría escuchar sus sugerencias. Ya vamos con las conclusiones después de este corte comercial y pues tenemos varias preguntas todavía que hacerles a nuestros invitados de hoy. Pues queremos saber de usted, queremos conocer cuál es su pensar, si realmente usted está viendo este programa es porque usted quiere cambiar, porque usted se quiere formar, porque usted quiere una Guatemala mejor. ¿Cuántos queremos eso? ¿Realmente cuántos guatemaltecos realmente lo soñamos, lo anhelamos y trabajamos por ello? Vamos a regresar después de este corte comercial. Porque de tu belleza nace mi fama. Salón de belleza Debbie se pone a tus órdenes. Con rayitos, luces,
tintes, permanentes, uñas acrílicas, planchado de cejas, rizado de pestañas y mucho más. Planchado express 25, depilación con cera 20. Estamos ubicados en Tercera Avenida 10-03 de la zona 1. Los esperamos. Hospital San Rafael. Bienvenidos. La gran experiencia que ha acumulado a lo largo de los años lo posiciona como líder en el cuidado de su salud. Hospital San Rafael, toda una vida al cuidado de la vida. Un lugar en el corazón de Xela donde nace la vida. Si buscas un lugar para dar a luz a tu bebé, en Hospital San Rafael te esperamos. Novena calle 10-41, zona 1. Emergencias 77 61 44 14. Te recomendamos hacerte el autoexamen de mama una vez al mes. Si en este encuentras nódulos o irregularidades, en Clinifem te podemos ayudar. Prendas de ropa exclusivas, calidad de materiales y combinación de colores y estilos. Almacén y sastrería Gloria. Una amplia y única selección de tejidos y acabados personales. Para caballeros, camisas de vestir, corbatas, ropa interior. Para damas, suéteres, blusas y pantalones. Para niños, atuendos de bautizo y primera comunión. Almacén y sastrería Gloria. Primera calle 14-94, zona 3. Enfrente del mercado anexo. La Democracia, Quetzaltenango. Bienvenidos al Laboratorio La Fe. Queremos informarles que nuestras instalaciones están situadas en 12 Avenida C-14, zona 1, esquina opuesta Alex. El Laboratorio Clínico La Fe cuenta con equipos automatizados y métodos altamente sensibles y específicos para ser pioneros en nuevas pruebas y atenderlos en forma rápida y eficiente y cordial. Así también tenemos un estricto programa de control de calidad. Para servicios de emergencia, por favor llamar al PBX 7794-3232. Laboratorio Clínico La Fe ha sido pionero durante 22 años con una buena atención y un mejor servicio a nuestros pacientes, que es a quienes nos debemos. ¿Les preocupan los riesgos que pueda tomar su hijo adolescente? ¿Sienten difícil comunicarse con él? Puedo ayudarles. Les atenderé en mi clínica de la zona 1, en la cuarta calle delante de Claro o a la vuelta del Colegio Avances. Mi nombre, Cristina Cabaleiro. Les espero. ¿Quieres aprender, divertirte, estudiar y hacer amigos? Liceo Moderno, una excelente opción para tu formación. Jornada matutina y fin de semana. Educación primaria, educación básica, bachilleratos en mercadotecnia, computación, diseño gráfico y perito contador con orientación en computación. 39 años de experiencia en educación. Liceo Moderno. Teléfono 77 61 93 36. Señorita, bienvenida a Pastelería Ríos. Disculpe, ¿qué pasteles me ofrece para regalar? Le ofrezco pasteles fríos, tradicionales y en fondant. También le ofrezco pasteles personalizados con su nombre, leyenda y con la foto o una caricatura si usted desea. También ofrecemos para bodas, 15 años y graduaciones. Los esperamos aquí en Pastelería Ríos. Estamos viendo el proceso de lo que es el picado de perejil para la longaniza. Esto es fundamental, ya que esto le da otro sabor a la longaniza. Ahorita estamos viendo lo que es como el raleo de la carne. Tanto la cebolla como el chile van al proceso del molino. También es picado junto con la carne. Ahora pues estamos en el proceso del llenado de lo que es el chorizo. La tripa también es 100% natural de cerdo, para luego sacar los tamaños diferentes. Somos Embutidos Vilma, una empresa 100% quetzalteca. Qué bien la estamos pasando en su compañía, realmente es muy agradable. Y bueno, continuamos con el tema hoy, educando sobre formación política ciudadana. ¿Quiénes son los más afectados por la poca o nula participación política de los ciudadanos guatemaltecos? Bueno, yo creo que al final somos los electores, ¿verdad?
quienes no están informados, no están educados, son solamente personas que son acarreados, manipulados, no tienen los partidos por quienes ellos podrían estar interesados no les dan una información de la ideología de estos mismos partidos, ¿verdad? Por un lado. Por otro, que quienes contribuyen a generar esta desinformación son los mismos partidos políticos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en Guatemala se ha remarcado mucho, por ejemplo, las ideologías de derecha y de izquierda. Los de derecha, ellos están definidos en sus acciones políticas, ¿verdad? Y la dicen en su discurso y lo manifiestan en la práctica política, ¿verdad? Y siempre ha triunfado la derecha en Guatemala. Los que se dicen de la izquierda, o los partidos políticos que se presentan como de la izquierda o del centro izquierda o moderados, ellos en el discurso están con los desposeídos, ¿verdad? Pero las acciones políticas muchas veces no muestran eso. Entonces eso causa una confusión. Ya las reformas que se van a promulgar ya en poco tiempo son reformas que no cambian la esencia de los problemas en el país. Ya los problemas en Guatemala son estructurales, ¿verdad? Y mientras sigan gobernando los de siempre, pero trasladados a diferentes partidos, vamos a estar eligiendo a las mismas autoridades en otros partidos, a las mismas figuras conflictivas, señaladas de corrupción, etcétera, en otros partidos, y vamos a estar hablando en 4 años de los mismos problemas que tenemos actualmente, ¿verdad? Entonces, es una situación muy complicada la que se nos presenta, pero tenemos que estar a la expectativa, ¿verdad?, de lo que va a ocurrir y nosotros que estamos dentro del mismo sistema, porque es importante participar. Si usted, televidente, quiere participar, hágalo, porque estando fuera del sistema no podemos arreglar las cosas. Tenemos que estar dentro para tener la solvencia moral de poder emitir nuestro criterio y nuestro análisis también, ¿verdad? Alex, ¿algo más que tú quieras aportar o alguna conclusión que quieras dar en este programa? Bueno, me gustaría decir primero que nada que en un proceso democrático como los que estamos viviendo, los más afectados al final de cuentas es el electorado en general, efectivamente, pero las elecciones de los malos gobiernos, por llamarlos de alguna manera, es importante aquí. Yo señalaría 3 cosas fundamentales. Por un lado tenemos a élites económicas que bien que mal saben sobrevivir y saben afrontar las crisis económicas que se puedan venir en el país. Saben hacerlo, para eso es parte del trabajo que ellos hacen bastante bien. Por otro lado tenemos a la sociedad más vulnerable, a los más pobres, a los más desposeídos, como lo ha mencionado en varias ocasiones. Pero los más afectados son las clases medias, considero yo, ¿sí? Son las personas que tienen sus pequeños negocios, los trabajadores, ¿sí?, que pierden sus empleos, ¿sí?, en donde se empieza a dar toda esa incertidumbre de esa mala decisión que se toma cada 4 años, y eso lo vemos reflejado nosotros en los índices del Banco Mundial, por ejemplo, de cómo en Guatemala hay un crecimiento económico, pero al mismo tiempo hay un crecimiento en el sentido de la sociedad que se está haciendo cada día más pobre. Hoy los índices de pobreza han aumentado y debería ser a la inversa, ¿verdad? Si tenemos un país que económicamente está estable o está en un constante crecimiento, tendríamos que decir que se tendría que ver reflejado en la sociedad. Eso no está pasando. Los teóricos de la economía hablan de que para que eso pase tiene que haber un crecimiento de aproximadamente del 6%.
pero en ciertos periodos, digámoslo así, en un periodo de 1 año, de 2 años. Pero si hacemos el margen y ampliamos, se hace una ampliación del periodo, por ejemplo, de cómo va el crecimiento económico, nos damos cuenta de que no hay tales beneficios, ¿sí? Que esa teoría del desborde, del derrame que a los que hacen referencia a los economistas, en el que como hay personas que cada día se hacen más ricos, entonces generan más empleo, más inversión, eso nos daría como resultado una economía más estable, más pujante, y que al final de cuentas se va a ver reflejado en el bienestar de la sociedad. El gasto público en general no está dando tampoco inversión, ¿sí? Todos nuestros impuestos se están yendo o se están quedando únicamente en funcionamiento, en pago de salarios y poca inversión para las carreteras, que es lo que más nos afecta, la seguridad, que es algo que cada día se hace más notable en la región, que cada vez se hace más evidente, y por último esa pobreza que está ahí presente, a la que a todos nos preocupa, pero no sabemos cómo afrontarla, ¿verdad? Entonces definitivamente los más afectados por las malas decisiones políticas o por las malas decisiones en un proceso electoral son las clases medias, aquellas que tienen una economía o una vida bastante estable y que se ven afectados al momento de que las grandes inversiones salgan del país, o que la economía caiga, que eso es principalmente responsabilidad del Estado, mantener ese equilibrio, ¿verdad? Bueno, el tiempo se nos fue muy rápido, entonces pues vamos a dar ya nuestras conclusiones. Tenemos 1 minuto para cada uno, así que iniciamos. Agradecer a Rocael, gracias por la intervención, Rocael, por haber venido. Muchas ¿Qué gracias. nos quiere decir? Muchas gracias. Quería presentar algo, ¿verdad? Hay mucho que podríamos agregar, pero el tiempo ya no es posible, máximo en televisión, ¿verdad? Solamente agradecerles a ustedes que dirigen esta clase de programas, que son formadores, ¿verdad? Son educativos. Decirle a la audiencia que hay que participar, no nos queda otra que participar, ¿verdad? Y si lo hacemos lícitamente, ese es el camino, para mayor referencia de ustedes, aquí hay algunos libros donde podemos, podemos conocer un poquito de la historia de Guatemala, ¿verdad? Libros que hablan de Arbenz y que hablan de Arévalo, que son quienes me han inspirado mi participación política. No lo niego, es esto. Y también algo sobre el arte de la guerra, no hay que llevarlo literalmente, ¿va? Sino que nos sirve como elementos para poder ejecutarlo en los diferentes niveles de nuestra vida, ¿verdad? Entonces tenemos que leer. Si nosotros no leemos, no vamos a tener fundamento para poder contribuir a los cambios que necesita el país, ¿verdad? Muchas gracias a ustedes. Alex, mucho gusto de conocerlo y gracias por la invitación. Pues no sé, Alex, ¿algo que quiera decir? Yo 2 cosas. Primera, participar es complejo en política, pero es importante, ¿sí? Hay decisiones en la vida que son importantes y participar en política es una de ellas. Segunda cosa, no hay que participar solo por participar. Es tiempo de conciliar la ética con la política y dejar de lado la lógica de Maquiavelo, de llegar al poder y mantenerse en él. Divide y vencerás, efectivamente. Al contrario, hoy lo que tenemos que pensar es en contradecir todos esos principios que son muestra de la vieja política que vive el país. Esa política traicionera, esa política sin principios, sin valores, que solo está pensando en el bien personal y en el bien del grupo, dejando a un lado los intereses de una nación. Eso es lo importante, ¿sí? La conciliación de la ética y la política. Y por último, aprovechando que estamos en la fiebre del mundial, por llamarlo de alguna manera, porque esto es evidente, el mundial se da cada 4 años. Sí. Nos guste o no nos guste ese proceso, el mundial va a llegar. Pero como a todos nos gusta el fútbol, estamos ansiosos de que ese momento llegue. La pregunta es, ¿a qué equipo le vamos a ir? ¿Sí?
Y para eso nosotros decimos, bueno, tiene estas figuras, son estos actores, ¿sí? Y vamos haciendo como que en la medida de lo posible un análisis de cuáles pueden ser las expectativas de futuro o cuáles son las expectativas que nosotros tendríamos sobre X o Y equipo. Pues la política funciona exactamente de la misma manera. Cada 4 años hay un proceso electoral que nos guste o no nos guste, hay que participar. La pregunta es, ¿a qué equipo le vamos a ir? ¿Vamos a esperar a que A, B o C se vuelvan a cambiar la camisola y solo se enfoquen nuevamente en sus intereses personales? ¿O vamos a optar por un nuevo equipo? ¿Sí? Y la invitación es a eso. Hoy tenemos que estar atentos y pendientes en gran medida de aquellos actores que definitivamente han hecho un mal juego, ¿sí? Esos actores hay que sacarles tarjeta roja, tienen que salir de la cancha, efectivamente. Esa es la realidad que estamos viviendo y por eso es la importancia, ¿verdad? Esa es una analogía que es importante hacerla porque sabemos que a los quetzaltecos nos gusta el fútbol, ¿verdad? Entonces, qué mejor que terminar con eso. Tarjeta roja y suspenderlos de por vida, ¿verdad? Manifestarse, ¿no? Sí, pues para eso hay que hacer uso de las manifestaciones, que son un buen mecanismo, una buena herramienta. Es un derecho de la población Es también. un derecho y pues yo desde los años que llevo viviendo aquí han habido varias manifestaciones importantes con influencias sin precedentes, como fue la dimisión, la presión para la dimisión de Patriota cuando gobernó. En fin, pues es un mecanismo de acción, es una forma, y luego otra, formarse, insistimos, formarse, no tener miedo a hablar de política abiertamente, rompamos un poco lo de la ideología de repente derecha-izquierda, porque es mucho más importante leerse el programa político, leerse el programa electoral que debe publicarse o que debe tener el partido una vez empieza campaña a mano y saber un poquito qué es lo que está ofreciendo, qué es lo que quiere. Olvidémonos de derecha-izquierda, infórmese, igual que decía Alex, de la alineación del partido, infórmese del programa electoral de cada partido y vote con un poquito de idea para, de repente, se consigue políticos con ética, como decía Alex, y con conocimiento, y Guatemala se transforma. Para mí tal vez es sumamente importante recalcar lo que en muchos otros programas hemos dicho, y es que la unión de generaciones hace que el conocimiento de la situación sea mejor. Y es lo que yo viví personalmente el día de hoy aquí. Tenemos a una persona muy conocedora de la historia de Guatemala y tenemos a una persona muy conocedora de la actualidad de la historia del gobierno de Guatemala, y eso enriquece. Entonces, verdaderamente invitarlo a usted, si estamos sentados, es tiempo de pararnos, es tiempo de dejar de ser espectadores y ser también parte de esos motores que gestan cambios en nuestro país. No nos quedemos con las manos cruzadas viendo si alguien va a proponer algo, empecemos a proponer, porque como decía Alex, nuestros tiempos han cambiado y hoy en día nuestra voz puede ser escuchada. Así que invitarlos a ustedes a que sigamos formándonos en política, y eso no quiere decir que, como decíamos, uno se va a ensuciar, que es el término guatemalteco que dice no me meto a política porque me voy a ensuciar. No, ensuciarse cuando no se combina ética con política, ¿verdad? Si usted es una persona ética, usted no se va a ensuciar si usted empieza a proponer políticas para nuestro país. Muchas gracias. Bueno, hace 4 elecciones, hace 3 elecciones siquiera no se miraba esto. Un joven tan dinámico que sabe de lo que está hablando, que se forma, y una persona que ha trabajado durante años, no solo trabajado, sino ha formado, porque se ha formado a través de muchísimos años. Así que Shelhu ha sido mi escuela política. Y me interesa mucho el que uno se forme en este tema, porque muchas veces dejamos responsabilidades al gobierno, y cuántas veces no nos quejamos en la mañana, este alcalde con estos hoyos, con este bus tan horrible y tan sucio en el que me subo, o es que el gobierno no hace nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Dejamos responsabilidad en otras personas, lo que a nosotros nos corresponde como personas. Así que pues la invitación es también para que seamos protagonistas y eduquemos en política a nuestros hijos, a nuestros alumnos, porque una ciudad en desarrollo debe educarse. Vivimos en este sistema político y no hay de otra, así que tenemos que jugar el juego. Y sobre todo enseñarles a los más chiquitos
a jugar y a plantearse una crítica constructiva. No es que me dejo llevar por lo que dice quién, sino me dejo llevar por mi filosofía, por la filosofía que yo he creado. Así que esto fue Alma de Mujer Internacional Más. ¿Somos un género? Somos mujeres. Y otro género. Nos vemos. Alma de Mujer Internacional Más. Cada domingo, Alma de Mujer Internacional Más acerca tu hogar, casos de éxito, profesionales de alto nivel, la realidad nacional. Desde Alma de Mujer Internacional Más, formamos personas libres y con criterio para fomentar una sociedad igualitaria y feliz. Porque somos un género, somos mujeres. Gracias por su compañía.